Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por abandonar la siesta o ni siquiera comenzarla para venir a oírnos. Os aseguro que va a merecer la pena, no por el presentador en este caso, que normalmente la merece, sino por el presentado, que cuando Jorge Iván y yo nos sentamos y a veces llamamos a Germán, a veces no, para que no nos ponga allí, nos disturbe algo, decimos, ¿quiénes faltan de la generación de que no hayamos traído? Y en 28 años es complicado encontrar ya a nadie que no haya pasado, ¿no? Y cuando esta vez pensamos en la generación de los 80, ¿quién nos falta? Pues ya ha estado aquí Sento, no sé qué, La Línea Clara, Daniel Torres, bla 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 bla, Max, Pere Iván, bla bla bla. Y entonces digo, coño, Mike Beltrán, ¿cuándo vino? ¿Cómo que cuándo vino? ¿Tú te acuerdas de él? Yo no, pero claro. Hostia, no había venido. Y dijimos, bueno, pues habrá que arreglarlo. Entonces, conjugaron varias cosas a favor y bueno, ya está aquí Mike Beltrán. Así que cada vez se nos pone más difícil lo de quién nos falta por, ¿no? Siempre aprovechamos la ocasión de decir, bueno, ya lo hicimos una vez, pero como ha hecho desde entonces no sé qué cosa que nos gusta mucho, pues a partir de ahí. Pero en este caso, Mike, tenemos que empezar desde el principio, porque es tu primera vez. Entonces, bueno, aquí os pongo para que veáis y hacer un poco de publicidad y eso. Los libros que os tenéis que comprar inmediatamente están arriba en la librería. Son los que hay de momento en existencia. O sea, que ya os los estáis comprando porque me lo vais a agradecer muchísimo. Porque tenemos la suerte de que hay editores que recuperan la memoria del cómic, incluso la más cercana, como es en este caso, que durante mucho tiempo era complicado conseguir tus libros o tal, y ahora ya es muy fácil, muy accesible y al lado de todo el mundo. Pero eso, lo que te decía, es la primera vez, o sea que vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue que pensaste, bueno, esto de hacer viñetas y contar historias en este lenguaje y tal es interesante? ¿Leías de pequeño? ¿Llegaste a esto por casualidad? ¿Cómo fue? Bueno, leía de pequeño muchos tebeos, realmente, al punto de que me los prohibían durante la época escolar y entonces solo podía leer en vacaciones, ¿no? O sea, me obsesionaba mucho el tema. Pero nunca me había planteado dibujar. A lo mejor dibujaba alguna cosa, alguna viñeta, pero vamos, nunca me planteé seriamente poderme dibujar, por lo menos cuando era pequeño, ¿no? Y luego ya cuando me hice más mayor, pues fui a la Escuela de Artes Aplicadas, allí en Valencia. Entré en la sección de publicidad y bueno, ahí empecé a conocer gente del medio, pues a Manel Jimeno, que sacaban tebeos underground, tebeos que se autoeditaban. Y bueno, pues empezó a entrar el gusanillo y me acuerdo que con mi hermana y yo pues nos hicimos también nuestro tebeo. ¿Y qué años eran esos, más o menos? Eso sería después de la muerte de Franco, sería en el 80, 78, 79. 78 por ahí, sí. Ahí yo tendría 17 años o 18, una cosa así. O sea, ya era post-underground la cosa, ya, y la Valencia y todo aquello ya había pasado, ¿no? No, estaba sí, pero digamos que había pasado muy poco tiempo. O sea, de hecho, el Gat Pelat, que fue de los primeros tebeos underground es que como he dicho, se los autoeditaba el propio autor o los propios autores. Pasó un año o dos como mucho hasta que yo hice el mío, ¿no? Realmente. Y bueno, pues ese es un poco el comienzo de cómo empecé. Pero tampoco tenía una pretensión de ser profesional, porque realmente el espíritu underground era más bien romper un poco los esquemas de lo que era en ese momento la industria de cómic que había, ¿no? Que era una industria pues donde el dibujante recibía un guión, hacía páginas y páginas y más páginas y había otro señor que le ponía los bocadillos y otro que metía un color así como de imprenta, ¿no? Si es que tenía color. Y eso iba en consecuencia con los temas y los contenidos, ¿no?
A ver, que no digo que esto estuviera mal, o sea, a mí de hecho me gustaban, yo leía algunos cómics de estos, ¿no? Lo que no me gustaba o no nos gustaba era la industria, o sea, cómo se desarrollaba, cómo estaba planteada de cara al lector, ¿no? Y eso que y en aquel momento era una industria muy potente, o sea, cuando yo era nano y tal, los Pumbis, el Guerrero Antifacial tiraban 400.000 ejemplares, o sea, esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Yo no sé si se ha llegado luego a superar esta cifra, ¿no? Seguro que no. O sea, pero no había como cierto también en esta generación cierto rechazo a la machaconería, que era el Jaimito, el soldadito Pepe, toda aquella violencia que ahora parece como muy naif, pero que entonces era como... Esto hay que hacer que el soldadito Pepe haga algo más que estar allí perdiendo el fusil en la garita. Sí, pero ya te digo que era una cuestión más de estructura industrial o de estructura que de... Pues yo leía el Jaimito y a mí, por ejemplo, Palop me gustaba mucho, ¿no? Igual que leía el TV y Col, me fascinaba, ¿no? Pero lo que no nos gustaba, ya te digo, era la infraestructura. Y ya no solo la infraestructura, sino que, por ejemplo, el dibujante no era autor, o sea, no le pertenecía a su propia obra, ¿no? Quedaba en manos de la editorial, era como un asalariado y entonces, no sé, nos parecía bien todo esto, ¿no? Nosotros teníamos en mente que éramos autores, que queríamos ser autores del guión, del color y tal, y también de los derechos de nuestra propia obra, ¿no? Que nos devolvieran los originales y tener los derechos que fueran propios, ¿no? Cosa que entonces no existía, sencillamente. Pero no estás en cualquier sitio, ¿no? Estás en Valencia, que es una de las potencias editoriales del cómic en España, de lo que estábamos hablando. O sea, no... ¿Conocías a alguien antes esta pasión de... Digo, ha habido autores que decían, bueno, conocíamos a los Bermejo, no sé quién, a Gago, no sé, toda esta gente que eran las estrellas en aquel momento, porque llevaban siéndolo años, ¿no? Porque era una industria entonces, como comentábamos. Entonces, ¿tú no conocías la parte anterior, digamos, a la gente como... Sí, conocía a algunos dibujantes. Digo, personalmente y esto... Sí, algunos. No era de los que más, porque yo venía llegué a Valencia, pues eso, con 17 años, justo cuando tuvo lugar esta eclosión, pero los que estaban allí sí que evidentemente conocían a todos, a Carpa, a Palop y tal, iban allí a sus estudios además, a verles, que les dijeran cosas sobre lo que hacían y tal, aunque no tuvieran nada que ver absolutamente con lo que... Pero los consideraban, les respetaban mucho, ¿no? A mí me pasa igual, yo cuando conocí a Cole, bueno, pedí que se retiró un poco para arrodillarme, ¿no?, delante de él. Entonces, en ese sentido, repito que era más la estructura que generaba la industria que los propios autores en sí, ¿no? Sí que es verdad que por una cuestión generacional nuestros temas no tenían absolutamente nada que ver con lo que nosotros, pues eso, hicimos TVOs, se llamaban underground, marginales, la contracultura, que tampoco era un término muy adecuado porque aquí realmente no había cultura, se venía del franquismo y todavía no se había instaurado una cultura oficial como para meterse contra ella, digamos. Eso en Estados Unidos sí que sucedía, ¿no? Pero bueno, fue una eclosión que, por ejemplo, la figura principal pues era Nazario, ¿no? Nazario era una referencia que había en ese momento del cómic underground, ¿no? Pero eso, eran temas, pues eso, Nazario tenía un protagonista que era un travesti, ¿no? O sea, era de patar mucho, ¿no? Y contar temas que no se contaban normalmente en las revistas oficiales, digamos, ¿no? Más costumbristas, más, no sé, más de la gente, hablar un poquito menos de héroes y más de la gente corriente, digamos, ¿no? Y a esta gente que es tu generación, los Sento, Daniel Torres, Manuel Jimeno, todos, ¿tú les conocías antes de que de alguna manera el Cairo os una en una... ¿Tenías alguna relación? Yo ¿Cómo era aquello? Les conocía, sí, ellos sacaban un TVO que se llamaba el Gat Pelat. Y bueno, y entonces pues yo quise conocerlos, digo, un TV en valenciano, y yo quise conocerlos y estaban pues Picharmut, Sento, Manuel Jimeno,
Daniel Torres también estaban, y entonces yo dije, uy, acabo de llegar a Valencia y estos son los dibujantes que molan, ¿no? Yo quiero conocerlos. Y efectivamente los conocí, colaboré en el tercer Gat Pelat y ahí empezó un poco toda nuestra historia, ¿no? Como dibujantes nuevos en aquel sitio, ¿no? Y el salto a ser conocidos primero en el resto del Estado y luego ya publicados en Francia, como en tu caso, y en otros lugares, es a través de la revista Cairo, que os vamos a conocer mayormente, ¿no? Y como a formar la escuela valenciana, que ya había una escuela valenciana que era de toda esta otra de la que estábamos hablando, de toda esta gente, los Quesada, los Gafo, los Bermejo, los Ortiz, bla, 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 todas estas familias y de autores y todo esto, y la nueva de esa generación, la escuela valenciana, sois vosotros. Sí. Y digamos que de alguna manera Joan Navarro os une en un proyecto editorial que será Cairo, donde de una forma o de otra, bueno, aunque algunos ya venían del Bésame Mucho y del Star y esta historia. Y del Víbora. Y del Víbora. Porque el Víbora salió bastante antes que el Cairo. De hecho, yo, el primer sitio que llevé a Cleopatra, la primera aventura que hice, que era para mejor, la llevé el Víbora. Y entonces, José María Berenguer, el Cairo creo que no había salido, estaba a punto de salir. Y entonces José María Berenguer me dijo, qué bien, esta chica rubia, qué guapa, no sé qué, oye, ¿y si la desnudas un poco? Y tal. Entonces él quería que el personaje, bueno, entrara más en lo que era la onda Víbora, o sea, más sexo, más no sé qué. Línea chunga. Sí, yo me negué. Y luego cuando conocí a Joan Navarro, que vino a Valencia y tal, pues yo le hablé de eso, me dijo, hombre, eso me interesa y tal. Y entonces le llevé la historieta y ahí encontró su hábitat natural, digamos, ¿no? Porque ahí fue cuando empezó a funcionar. Daniel Torres también, creo que empezó casi prácticamente desde el primer número y así, ¿no? O sea, salió esa revista donde Daniel Torres, por ejemplo, empezó en Víbora también. Y el Clueco era en Víbora, creo. Sí, empezó en Víbora, Sento también hizo cosas para el Víbora. Y bueno, el Cairo dio otra alternativa, que era los cómics de aventura, sobre todo, ¿no? Y es donde abrió un hueco para los cómics de aventuras, porque en ese momento hubo un revival, ¿no? Se reivindicó la aventura otra vez, desde las películas de Spielberg, las de Indiana Jones y todo este tipo de películas, y los cómics. Entonces se reivindicó Hergé, la aventura, las aventuras de Tintín, Spirou, que a mí me encantaba de pequeño, me gustaba mucho, Spirou Fantasio. Y bueno, hubo una época que casi duró una década, ¿no? Digamos, donde el concepto de aventura se desarrolló, yo creo que cuanto más, ¿no? O se volvió pero con otra visión, ¿no? Yo creo que había otra visión un poco diferente del concepto de aventura, ¿no? Era más que conseguir un tesoro, más que eso, era no encontrar nunca la línea de horizonte, era como contar más el trayecto que lo que pasaba, que realmente hay muchos escritores clásicos que han dicho que el concepto de aventura es lo que te pasa durante el viaje, no si lo consigues o no, eso... O sea, lo que es un viaje iniciático, y cómo el personaje se desarrolla, las cosas que les pasan, ¿no? Entonces, a mí personalmente me interesaba más ese concepto de la aventura que encontrar o parodiarla, que eso también era muy interesante y no se había hecho prácticamente, o muy pocas veces, ¿no? El héroe era el héroe y era incontestable, ¿no? Pues entonces la idea de la parodia a mí me interesaba mucho también, ¿no? Sí, hay un escritor, probablemente el más importante escritor argentino, novelista y cuentista argentino después de Cortázar, ya murió. Ricardo Piglia decía que solo hay dos historias. Una es un tipo sale de viaje y la otra es hay que responder una pregunta. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo robó? ¿Dónde está? No hay más. Dar la vuelta y ya no hay otras. Entonces la idea de esa cabafiana del viaje es... Y oye, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a un personaje como Cleopatra? Es decir, ves que hay una ventana, se abre una ventana de posibilidad, que es el Cairo, y entonces tú dices, aquí, yo lo habías llevado al Víbora, nos comentabas cómo creas el personaje, en qué te basas,
¿Cuáles son tus influencias para ir creando? ¿A quién estás mirando? Primero, si no lo cuentas, temáticamente y luego gráficamente. Pues me es difícil, o sea, conceptualmente porque creé un personaje así. Supongo que pensé, ahora echando la vista atrás un poco, que no, como venías de eso, del underground y tal, querías hacer algo diferente, ¿no? Entonces pensé, pues voy a crear una personaje que sea femenina. O sea, es que hasta ese momento las chicas o las mujeres habían tenido un papel muy tangencial, ¿no? En el underground, Anarcoma. Piénsalo. Claro, sí. Por eso te digo que había, y también era una manera de, una reivindicación, ¿no? De personajes que te digo que habían sido, pues la novia del héroe, el no sé qué. Y dije, bueno, pues voy a hacer una chica que sea la protagonista. O sea, yo creo que más con la voluntad de hacer algo diferente que algo consciente, digamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues pensé en eso, Cleopatra, aventuras, Egipto, Cleopatra, ¿sabes? O sea, era muy, muy primario en sí mismo. Pero luego empecé a dibujarlo y tal y dije, pues esto puede funcionar, digamos, ¿no? O sea, bueno, y entonces a nivel conceptual así, y a nivel estético, pues a mí me gustaban pues eso, las aventuras de Tintín, leía de pequeño, y el Spirou. Jack Kirby me gustaba mucho también. Pero luego es verdad que sí que también me gustaban mucho los americanos estos de Mad, Harvey Kuzman y tal. Y me gustaba mucho la parodia y la sátira, ¿no? Y entonces hice una especie de mezcla entre aventura y parodia y humor, ¿no? Muy disparatado y con mucha acción y mucho slapstick, ¿no? Que me venía también de mi admiración por clásicos americanos de la animación como Tex Avery o Warner Brothers, ¿no? Los primeros Bugs Bunny y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que hice una especie de mezcla de este tipo y ahí empezó Cleopatra, aventuras exóticas de una chica que se comportaba como un chico, si había que hacerlo, y con humor, con mucho humor. Y el meter el mundo del cine, porque como tú has tenido también luego una incursión profesional en lo cinematográfico, pero ahí ya está el mundo del cine en Cleopatra. ¿Esto cómo te surge lo de unir? De alguna manera... Bueno, lo del cine viene por una cuestión familiar. O sea, mi padre tenía un cine, entonces era como, no sé si has visto la película Cinema Paradiso. Todo el mundo. Pues era exacta, el cine de mi padre era exactamente igual. O sea, con Keiko. Keiko no te hemos invitado, pero ya estuviste el año pasado. O sea, que no... Pues era exactamente igual que la película. O sea, la gente se subía arriba al gallinero, comía, le caía la comida a la gente de abajo, la gente fumaba en el cine. Hacían dobles sesiones, o sea, era exactamente igual. Y entonces, pues desde pequeño, mi madre cortaba las entradas y yo estaba allí en su regazo, ¿no? O sea, que veo películas desde que tenía 3 años o desde que tenía uso de razón, ¿no? Entonces, es una cosa que siempre ha estado ahí, ¿no? A mí Y cuando traían una película nueva, pues yo iba a ver el cartel que se iba a poner, ¿no? Esto me fascinaba ver cómo será el cartel de la peli esta, ¿no? Entonces he visto todo tipo de cine, pues lo que echaba mi padre, o sea, ¿no? Y en ese sentido, pues es una cosa que siempre estaba ahí. Y siempre me interesó el cine, en ese sentido, y incluso me planteé ya cuando tenía 17 años si ingresaba en la Escuela de Cinematografía de Madrid, me iba de Valencia a Madrid, pero no acabé de decidirme del todo, ¿no? Y la parte gráfica, bueno, ya contabas lo que te gusta, ¿no? Porque yo creo que lo que primero impresionó cuando se te vio en el Cairo, no solamente fue la historia, sino también fue el dibujo. La parte gráfica, el entintado, el pincel, todo esto, que supongo que te llevaría un tiempo. Os aconsejo que veáis la exposición donde él está en Valdecarzana, de Valencia al Cairo, que una de las partes también más interesantes de la exposición es un momento en que hay una página lápiz de él, la misma página tinta y luego la reproducción, y es todo un ejemplo, ¿no? del trabajo y de una forma de las múltiples que hay de trabajar.
esa idea del pincel, de la línea perfecta, todo esto, ¿de dónde te viene? ¿Tienen algo que ver los franceses de ese momento o ya directamente? Sí, no, tiene que ver, o sea, yo me dejé lo del underground con la plumilla de los pincestes y a mí en aquella época quise, o sea, pero además descaradamente, tomé como referencia a Canis. Y de hecho llegaba un momento que firmaba al principio, firmaba exactamente igual que Canis, por darle un homenaje, y lo que era la escuela franco-belga. Entonces a mí Tintín me gustaba mucho, sobre todo, más que estéticamente, me gustaba cómo planificaba la narración, ¿no? Era un maestro contando la historia, ¿no? O sea, era increíble. Que tengo que darle a qué aparato de todos estos para que lo repita. ¿En qué tecla se le da en esta cosa? Yo soy de la generación Mac. A mí me dais un PC y es como... va yo solo, o sea que tranquilos. Está todo preparado. Germán lo dejó preparado antes de fugarse. Es muy interesante esa parte que comentas porque es la parte gráfica sorprende muchísimo en un primer momento. Y luego la historia se vuelve muy divertida, ¿no? De alguna manera la pirámide, bueno, todo esto que ya dicen, hay momias, hay pirámides, hay chicas rubias, ya está bien, ¿no? Ya como ahí va a funcionar todo. Que, digamos, a dibujar es un aprendizaje también, pero escribir es otro aprendizaje. Y el problema que tiene el cómic es que como es visual, como es en las artes visuales, es como fotografiar. En teoría es aprender a disparar, pero no es eso, es aprender a mirar la fotografía. Y en el cómic es aprender a contar. Sí. Entonces, los que ya tenían, digamos, los de la industria, que lo que tú contabas, que pasan el guión, empiezan a ver como tal, pero vosotros llegáis, digamos, de sopetón. Tienes que tú te encargas de tu guión y te encargas de contar eso en imágenes, ¿no? Lo de, has aprendido a dibujar, no sé qué, tal, pero y a contar, ¿no? Entonces, tú ya nos cuentas que ya el cine y el cine es contar en imágenes también, pero la historia, ¿de dónde te vienen las influencias? ¿Qué pretendías hacer con Cleopatra? ¿Cómo se va construyendo hasta tener el libro? Cuéntanos un poco de esta... Y luego ya pasamos a hablar de Livingstone y de Marco Antonio y todo esto, pero esto es como la creación, ¿no? Sí. A ver, yo siempre he entendido el cómic como un medio eminentemente narrativo. O sea, para mí, para mucha gente de los que estábamos allí, las imágenes con un cartucho explicándolas a mí no me interesaban lo más mínimo, ¿no? Y entonces dije, no, las historias se cuentan y se narran por viñetas, o sea, y no hace falta recalcar en un cartucho, en un bocadillo, lo que ya estás viendo, ¿no? Que es un poco también los diálogos de cine. Un mal guionista es el que está subrayando lo que está viendo en la imagen, ¿no? Y es posible que yo llevar esto al extremo, porque es tan loco y es tan rápido que quería como diferenciar mucho lo que entonces eran pues unas bonitas ilustraciones con unos textos que las explicaban, ¿no? Y entonces inicié este tipo de narrativa muy rápida, también como referencia a aquellas películas de comedias y de aventuras muy rápidas también, ¿no? Y luego también había otra cosa que me interesaba mucho, que eran los dibujantes de TVO de Bruguera, tipo Vázquez, los primeros Ibáñez y tal, que hacían narrativamente unas elipsis brutales. O sea, de pronto estaban en casa y en la viñeta siguiente estaban en un río pescando, ¿no? O sea, esta elipsis temporal, narrativamente, a mí me volvía loco. Decía, pero que esto es magistral, ¿no? Y entonces yo quise integrar todos esos para hacer una narrativa que incluso fuera sin diálogos, ¿no? O sea, cuando reviso a veces la pirámide de cristal, no sé qué, hay una persecución que se puede entender sin ningún diálogo y son como 15 páginas de acción, ¿no? Entonces, era una manera también de una postura intelectual incluso, ¿no? De concepto. Y pues eso me fue tirando y al final se convirtió casi en un sello personal, ¿no? O sea, cualquier aventura mía de Cleopatra tenía que acabar con una persecución y ser muy rápida y ser...
Y yo estaba a gusto, además, dibujando así, ¿no? Me gustaba. Tenía 20 años, 30 años, y entonces tenía la energía y la capacidad como para ponerme allí y transmitir esa energía, ¿no? Contaba, estábamos viendo antes de entrar una página que hay ahí de Giraud, de Moebius, de Blueberry, y Moebius contaba que ponerse a hacer un Blueberry era para él mortal, o sea, solo de pensar que tenía que hacer otro, pero no no le gustara dibujar, al contrario, porque es que es un esfuerzo físico hacerlo que lo dejaba deslomado. Dice, no os podéis imaginar, acabo peor que un futbolista de hacer, porque él hace pincel, ¿no? Y el pincel no es la muñeca es la plumilla, pero el pincel es todo el puñetero brazo, o sea, acabas destrozado de estar allí 24 horas al día encima de aquello. Y caray, para cualquiera que haya dibujado sabe que este tipo de tinta que tú haces al pincel es agotadora, o sea, es un trabajo físico, no solo sí, mental, requiere una precisión, porque la plumilla es muy suelta, si te vas un poquito corriges, el pincel es que necesita una precisión, que era un poco lo que hacía Hergé, pero con una plumilla, ¿no? O sea, realmente la síntesis de Hergé es que es brutal. O sea, si los ojos de Hergé los ponía medio milímetro más a la derecha o uno arriba, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, es una síntesis que tú llegas, ¿no? No la puedes disimular, o sea, es tienes que encuadrar bien, ser muy, muy sencillo, llegar a una síntesis. Y esto a mí me interesaba mucho, era como lo más puro que podía encontrar en ese momento, tanto narrativamente como estéticamente, ¿no? Era una apuesta muy, muy así, pero sí era muy agotador en el sentido de que en la comida lo estábamos comentando, ¿no? O sea, tenías que tener una seguridad en ti mismo porque lo que hacías se quedaba en el papel. Si te equivocabas tenías que raspar el papel o con una cuchilla quitarlo o con el Tipex y ya no podías volver a dibujar encima. No es como ahora, ¿no? Que coges la tableta, comando Z y vuelves a empezar en varios segundos, ¿no? Entonces era definitivo y el color se metía también directamente encima o sea, era... el color ya era... Te tenías que dormir bien la noche anterior, no sé qué, para estar absolutamente concentrado, para no fastidiarla, ¿no? Que no te cayera una gota, que lo hicieras bien, porque variar ese color era muy complicado, ¿no? ¿Cuál fue el feedback que ibas teniendo? Es decir, porque es de un mes para otro en las revistas, ¿no? Pero tienes una respuesta. ¿Cuál era la respuesta editorial, por un lado, de Navarro, Rafa Martínez, la revista, y por otra de los lectores? ¿Cómo vas recibiendo? Bueno, la respuesta fue fantástica. O sea, ni siquiera yo me la esperaba, ¿no? A Navarro le encantaba la historia porque era perfecta para su revista y su concepto de lo que él entendía que era un TVO. Y los lectores también. Todo el mundo decía, qué divertido, qué ágil, qué rápido se lee y tal. Bueno, yo me quedé muy sorprendido también, no me esperaba realmente que... Y Rafa Martínez, pues nada, él no leía TVOs ni era un empresario como podía ser de una empresa de zapatos, le daba igual, él no entendía absolutamente nada de TVOs y le daba igual, ¿no? Entonces, yo seguí dibujando gracias a Joan Navarro, o sea, no había más. Y entonces me dijo, oye, pues esto está muy bien, haz otra aventura. Y dijo, pues vale. Y me puse a hacer otra aventura que luego no tenía nada que ver con la aventura, creo que era una tarde en el sex shop o algo así, Cleopatra en un sex shop, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con el hecho, pero como era el culo inquieto, pues quería hacer siempre cosas diferentes. Ni siquiera creo que tenía entonces claro si quería ser un profesional del cómic. Curioso. Pues ibas teniendo tú... Eso me recuerda, dando un salto a lo que estabas contando. Y luego haces Livingstone contra Fumaque con Queco. Y yo pienso, si hay un dibujante de ese tiempo o de este, más diferente a ti es Queco, en el sentido que él es muy estático y se basa mucho en eso, en la sombra, en el ambiente. Y tú es lo contrario, tú corren como, y lo hablábamos antes,
esto sería un musical norteamericano, un musical, y esto es todo lo contrario, esto es una serie negra en el sentido de ese juego. ¿Cómo fue de unirte a Keiko? Porque eso, por la diferencia que yo veo en la visión. Bueno, yo recibí un encargo de unos editores de Valencia que hacían unos libros, se llamaba Arrebato, editorial, sobre un libro blanco y negro y que hiciera lo que quisiera, ¿no? Y entonces yo en aquella época pues estaba leyendo, era el asesinato como una de las bellas artes de... Raymond Chandler. No, perdón. De Quincy, exacto. Es que Chandler tiene uno parecido. Sí. Y leía muchas novelas de Patricia Highsmith y me encantaba porque esa moralidad de las novelas de Highsmith, ¿no? Y entonces se me ocurrió esta historia, Livingston contra Fumake. Digo, bueno, pues escribí un guión que eran 20 páginas o algo así, y entonces me pongo a dibujarlo y digo, madre mía, a ver si yo esto, ¿cómo hago yo esto? Yo empiezo ya a tener un estilo muy definido y tal, pero esto requiere una mano expresionista, requiere un dibujo de contraste en blanco y negro que yo soy incapaz de hacer. O por lo menos si lo hiciera tendría que estar un tiempo cambiando de estilo, ¿no? Y bueno, total que aparqué el proyecto. Y un día estaba mirando la revista Madrid, pues serían los finales de los 80, una cosa así, y veo un tipo que se llama Keiko, con un par de páginas, eran de las primeras que había publicado, y dije, madre mía, este tío es un genio, o sea, me pareció brutal lo que hacía. Y dije, yo le quiero conocer, y digo, y este es el tío ideal para hacer esta historia, ¿no? Y entonces nada, me lo presentaron y hicimos muy buenas migas, y bueno, y le conté la historia y tal, y me dijo, pues sí que me apetece hacerla, sí, me gusta y tal. Y entonces nada, hablamos con Felipe Hernández Cava, que era el director, bueno, el coordinador de Madrid, y dijo, sí, adelante, nos interesa la historia. Y Keiko y yo pues ampliamos la historia, acá es un libro, y Keiko lo hizo. Bueno, yo iba a Madrid, él venía a Valencia, no había internet ni cámaras para eso, y íbamos a base de autobús. Hicimos Livingston contra Fumake. Es que se me ocurría en ese momento nadie mejor que él para hacerlo, me parecía un diamante en bruto absoluto, ¿no? O sea, y de hecho, como era lo primero que hacía, es que no veías ninguna coletilla, no veías nada que ¿sabes? Lo veías puro, como un diamante en bruto absolutamente, no tenía defectos, ¿no? Todavía de profesional que se van adquiriendo, ¿no? Esto me fascinó mucho. Eso me hace gracia, me recuerda algo que hablábamos en la comida, donde en cualquier profesión, es decir, eres un profesional, no es un halago, no es más que un profesional, salvo en el cómic, que lo que tiene, este es un puto aficionado. Eso es todo lo contrario, aquí no es despectivo, aquí no es un puto aficionado, que es lo que Borges diría que era él mismo, un aficionado a la literatura, no un profesional, ¿no? Y me hace gracia por esto que estabas diciendo, ¿no? Y el éxito en España siempre del Cairo, y en concreto en tu trabajo en Cleopatra, que eso es el momento, ¿no? Que eclosionas, es cuando está el rollo de la movida, el programa de la Chamorro, no sé qué, que andaban por ahí los dibujantes y toda esta historia. Y es un momento concreto, un momento de oro de la prensa española en cuanto a ventas. Siempre fue una mierda la prensa española, pero ahí vendían mucho. Y es cuando en El País crean El Pequeño País y hay un montón de gente. Y a ti te llaman, ¿no? ¿Cómo fue todo aquello? No me llamaron realmente. Sí, ya recuerdo cómo fue. Un crítico que había de la época se llama Javier Coma. Creo que murió ya. Sí, ya murió. Sí. El alcohol es muy malo. Que curiosamente era uno de los críticos que nos metía caña a nosotros, a los de Cairo y todo esto. Un día me lo tropecé y me dijo, oye, ¿sabes que el Pequeño País busca dibujantes y tal para un target de edad que era de los 7 años hasta los 12, una cosa así?
y no sé por qué me dijo, dice, llévales algo, no sé qué. Y yo con comas, era como que yo había hablado 3 veces con él y se supone que era el enemigo, ¿no? En aquella época, ¿no? Y bueno, pues fui al país, hice una página de Marco Antonio, la envié al país, me dieron el contacto y aquí me dijeron, oye, nos gusta mucho, ¿por qué no haces una todas las semanas? Y así empecé en el pequeño país. ¿Y aquello cómo fue? O sea, ¿era como una cosa dorada? ¿Os pagaban muchísimo? ¿No os decían nada? Pues era una cosa... ¿Con quién tenías que hablar? Todo esto. Tenía que hablar pues allí con una coordinadora y nada, le enviaba las páginas, me las pagaban muy bien y la tirada era brutal en aquella época. 1 millón o una cosa. Sí, llevaban casi a 1 millón. El suplemento menos, porque podías elegir entre llevarte el periódico y el suplemento o ambas cosas, ¿no? Pero bueno, el suplemento también llegó a 500.000 ejemplares, ¿no? O sea, te leía todo el mundo, o sea, todo el mundo te leía prácticamente, les interesaran los TVOs o no. Aquello fue tremendo, ¿no? Porque fue una proyección brutal para mí, en el sentido de que estaba muy bien pagado y encima tenías un reconocimiento brutal, ¿no? Y bueno, la verdad es que me encantó. Además, me gustaba mucho no tener que hacer 50 páginas, ¿no? Porque cuando ya después de acabar Macao, que fue una apuesta ya más... Eso sí que fue una apuesta más comercial, digamos, ¿no? Querer hacer una aventura muy franco-belga, acabé muy agotado también, ¿no? Yo no era un dibujante de muchas páginas, ¿no? Me gustaba hacer poquitas, ¿no? Un poco perezoso en ese sentido. Y lo del país me vino muy bien, porque era todos los días tenía su aquel, ¿no? Tener todas las semanas que idear un gag, ¿sabes? Que hiciera gracia para acabar y tal, pero bueno, te ponías y lo hacías, la verdad es que me lo pasé muy bien, oye. Como Milton Caniff, la página dominical y todo aquello, debía molar un montón, ¿no? Sí. Verlo de esa forma. Sí, la verdad es que... Y no te ponían... A ver, sí que me dieron varios toques, es el país, pero el país también tenía sus intereses y hubo un par de páginas que no me las sacaron, porque no les gustaron mucho. Las pagaban, pero no las publicaban, ¿no? Hasta que ya un día, creo que por mí, por no sé si Calpurnio también, le quitaron alguna, decidieron no pagarlas, y entonces ya nos aplicamos una especie de autocensura, que es la mejor censura de todas, ¿no? La que no te pagamos, y entonces, pues claro, no. Pero vamos, quitado 3 o 4 páginas, o 2 o 3, en 10 años que estuve allí, no es demasiado para un monstruo de estos, ¿no? Como el grupo Prisa. En la época dorada. En la época dorada, claro, porque estamos hablando del grupo Prisa de los 90 y los final de los 80, 90. Final de los 80, 90, que era el periódico más vendido en España, ¿no? Como se nos acaba el tiempo, que parezca mentira, vamos a dar saltos, como te gustan las elipsis, vamos a hacer elipsis aquí que no veas, y luego desapareces. Pues llegó un día en que me puse a hacer la página de Marco Antonio y no se me ocurría nada absolutamente. Y entonces dije, a ver, siempre se me ocurre algo, pero llegué a la conclusión de que ya no tenía nada que contar. O sea, y me apetecía hacer otras cosas, me apetecía hacer cosas de cine, de animación. Se había hecho ya una película de Cleopatra y se estaba en proyecto hacer una serie de Marco Antonio para televisión. Entonces, sencillamente, o sea, es que dije, ya no tengo nada más que decir. Llevo 10 años aquí y no, es muy mecánico todo, ¿no? Y les llamé y les dije, oye, que ya no sigo. Y dije, ¿cómo? No, es que no sigo y tal. Y aparte de eso, pues rodé un par de cortometrajes, tuve productora de televisión, cosas así. Trabajé una temporada en la televisión por pura curiosidad, o sea, he sido un culo muy inquieto siempre. Y de alguna manera, no sé, dando los saltos, bueno, los libros como el cómic pasan
una década nefasta para el cómic en España, para el cómic español en España, y los libros desaparecen o se saldan o ya no hay ediciones o tal, y entonces eso, como que... Y luego hay como un revival, vuelve, la memoria empieza, la lucha contra el olvido que se inician eso en los festivales, en las revistas, en esta historia, y de alguna manera vuelves, ¿no? Se reedita todo lo que habías hecho, bueno, muchas cosas que habías hecho. Te llama el gusanillo otra vez porque sabemos que estabas contando cómo viviste el 23F en un tanque, eso siempre es interesante, en lugar para una torreta de ametralladora en lugar de una torre de marfil, siempre es interesante. ¿Te animaste, volviste? ¿Cómo vas a volver? ¿Estás haciendo? Sí, estoy, de hecho, como nos queda poquito tiempo... Hace poco publicó un libro en valenciano, por ejemplo, un libro... porque nunca había publicado en valenciano y era como una deuda que tenía, me han traducido a un montón de idiomas y era, pues tenía una deuda y bueno, pues lo hice y tal. Y ahora estoy pues con un proyecto de una novela gráfica que tiene un cierto carácter autobiográfico sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los que seáis así más mayores, pues sabréis que salieron unos tanques por Valencia y tal. Bueno, pues yo iba en uno de esos tanques, ¿no? Yo era un tirador de los tanques que salieron. Y entonces, pues, decidí contar esa historia, una novela que tiene 150 páginas. Y como ya estaba muy cansado del audiovisual, de tener que pelearme por presupuestos y por subvenciones, dije, esto lo tengo que hacer en cómic porque es que me lo voy a hacer yo todo, o sea, no dependo absolutamente de nadie, ¿no? Voy a hacer mi historia, la voy a contar como me dé la gana y no voy a depender de una maquinaria tan compleja como supone el audiovisual, ¿no? Y en eso estoy. Bueno, pues la próxima vez cuando vuelvas, como estaremos hablando ya de ese nuevo trabajo, no tendremos que hacer historia, aunque a mí me gusta hacer historia porque hay que educar a las nuevas generaciones, que sepan que que venimos de algún sitio, que no aparecimos aquí como marcianos, o no todo eres Spiderman, que se dice a veces, ¿no? O Blueberry, hay más cosas, y estábamos haciendo más cosas. Pues vas a estar por aquí todo este tiempo. Yo os aconsejo que aprovechéis, a los que no tengáis las obras o también editadas, las obras de Mike, que aprovechéis para que os las dedique y os las llevéis a casa, porque Mike es parte de la grandeza del cómic español, el cómic hecho aquí, y como esto va muy rápido y tenemos que acabar, pues simplemente darte las gracias por esta primera vez, de la forma que lo hacemos aquí, que es con un fuerte aplauso. Gracias.